Hola a todos, antes de empezar quiero explicarles un poco de la dinámica que realizaremos en este podcast, que estará manejado por roles. Daniela como representante sindical, Karen como economista, mi persona como empresaria y vocera del sector privado y mi compañero Josué como moderador. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast donde nos sumergimos en uno de los temas más debatidos en la actualidad, la reforma laboral. Esta propuesta ha generado opiniones divididas entre los trabajadores, empresarios y expertos en economía. Hoy nos van a acompañar lo que son tres voces claves que nos van a ayudar a comprender mejor los impactos de esta reforma desde diferentes perspectivas. Karen, que su labor es una economista especializada en lo que son las políticas laborales. Daniela es representante sindical con años de experiencia en defensa de los derechos de los trabajadores. Y por último tenemos a Isabela, que es una empresaria y vocera del sector privado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ok, cuando se presentó públicamente lo que fue la reforma laboral, lo que fue su borrador, ¿cuál fue su primera reacción al darse cuenta de las propuestas de esta? Karen, ¿podrías comenzar? Mi primera impresión fue buena, ya que en términos de intención la reforma laboral busca atacar desequilibrios históricos en el mercado laboral colombiano, como es la informalidad y la precarización. Sin embargo, hay un punto que es preocupante y es su implementación, ya que no solo aumentar los derechos, sino de buscar un equilibrio para que ninguna de las partes salga afectada. Muchas gracias, Karen. Ahora, Daniela, desde el movimiento sindical, ¿cómo ustedes recibieron esta propuesta de la reforma? Bueno, desde el punto de vista del sindicalismo, tomamos esto como una victoria, pero también debemos tomarlo con cautela. Hay elementos que representan luchas históricas para nosotros, como la redefinición de la jornada nocturna, el aumento de recargos dominicales y la limitación del uso de contratos temporales. Estos puntos son esenciales para garantizar una mayor estabilidad y dignidad laboral. No obstante, sabemos que en la reforma no solo se mide por el texto legal, sino en su implementación. Y allí es donde hay que darle la importancia, ya que a una buena aplicación de esta, pues dependerá su efectividad. Isabela, ¿cuál fue la percepción general de la parte empresarial? Desde el punto de vista empresarial, la propuesta causó bastante preocupación, no tanto por el espíritu de la reforma, sino por el impacto económico inmediato que éste podría acarrear. Muchas de las medidas, como el aumento de los recargos y la reducción de la jornada laboral, representan un incremento en los costos laborales que, si no son compensados con medidas de alivio, podrían traducirse a despidos o cierres de empresas, sobre todo en sectores donde predomina la mano de obra, como lo son la manufactura o el comercio. No se trata de oponerse a las mejores condiciones laborales, sino de elaborar un camino donde no se sacrifique la viabilidad de las empresas. Pasemos ahora a revisar con más detalle lo que son los aspectos centrales de la reforma. Karen, ¿nos podrías ayudar a desglosar los principales cambios que introduce esta propuesta y cuáles serían su impacto potencial en el ecosistema laboral colombiano? La reforma laboral plantea una serie de transformaciones estructurales donde se busca mejorar la calidad del empleo, reducir la informalidad y garantizar mayores derechos para los trabajadores. Entre los puntos más relevantes se encuentran cambio en la jornada nocturna. Actualmente la jornada nocturna comienza a las 9 p.m. Si se introduce la reforma laboral, esta comenzaría a las 7 p.m., lo que aumentaría el número de horas con recargo. También tenemos los pagos dominicales. El recargo pasaría del 75% al 100%, reconociendo el carácter excepcional del trabajo en días de descanso. También se encuentra la restricción de contratos temporales, donde se limita el uso de contratos a término fijo o por obra y labor, favoreciendo los contratos a términos indefinidos como regla general. También está la reducción de la jornada laboral. Esta pasaría de 48 a 42 horas semanales sin reducción salarial.
También está la licencia de paternidad, pasaría de 2 a 4 semanas. También la regulación de las plataformas digitales, estableciendo derechos mínimos como la afiliación a seguridad social. También tenemos el pago a los practicantes del SENA, donde en términos de práctica, pues a esto se le pagaría el 100% del salario mínimo mensual vigente, pero también se le agregarían pues pagos a seguridad social como pensión, salud y cesantías. Daniela, desde tu experiencia en el ámbito del trabajo, ¿qué cambios significativos pueden tener lo que son los trabajadores y cómo esto puede intervenir o beneficiar en su calidad de vida? Son avances muy importantes. Por ejemplo, la reducción de la jornada semanal no solo contribuye al bienestar del trabajador, sino que ha demostrado en otros países que se mejora sustanciosamente la productividad. También se reconoce que el derecho al descanso digno, a valorar más el trabajo en horas nocturnas y festivos, y en cuanto a la estabilidad, reducir el uso de contratos temporales combate la precariedad, especialmente en sectores como servicios, donde es común la rotación constante del personal. Lo que necesitamos ahora son medidas que no se queden en el papel. Para que haya un cambio real, se requieren campañas de pedagogía laboral, fortalecimiento de inspección y sanciones claras a quienes no cumplan. De lo contrario, algunas empresas podrían recurrir a la tercerización o figuras contractuales informales para evadir sus responsabilidades. Isabela, ¿cómo evalúan estos cambios desde la lógica empresarial? ¿Cuál será el impacto financiero y operativo que tendría? Desde el sector empresarial, el mayor reto es el impacto económico. Por ejemplo, una reducción de la jornada laboral a 42 horas implica que para mantener la misma producción se requeriría más personal o ajustes operativos, lo que eleva los costos. Lo mismo ocurre con los recargos dominicales y nocturnos. Para empresas grandes podría ser manejable, pero para las pymes, que representan más del 90% del tejido colombiano empresarial, podría traducirse en menos contrataciones o incluso informalidad. Además, las restricciones de contratos temporales pueden ser problemáticas en sectores donde la demanda varía según la temporada, como el turismo o el comercio. En estos casos, la flexibilidad contractual es esencial para la supervivencia del negocio. Uno de los objetivos más ambiciosos de esta reforma es reducir la informalidad, que afecta por lo menos al 56% de los trabajadores en Colombia según el DANE. Daniela, ¿crees que la reforma realmente puede lograr este objetivo? Sí, aunque dependerá mucho de cómo se ejecute. Cuando las condiciones de trabajo formal mejoran, más trabajadores buscarán formalizarse, por así decirlo. Además, si se obliga a las empresas a cumplir con la ley, se acaban los incentivos para mantener empleos en la informalidad. También es positivo que se empiece a regular el trabajo en plataformas digitales donde hay muchísimas personas o muchísimos trabajadores sin derecho ni protección alguna. Sin embargo, insisto en que si no hay fiscalización alguna, estas medidas podrían ser letra muerta. El Ministerio de Trabajo necesitaría más personas y más herramientas para hacer que el seguimiento sea efectivo. También es importante simplificar los procesos para formalizarse, especialmente para los trabajadores independientes y también las microempresas. Isabela, ¿cuál es tu visión sobre esta reforma y la informalización? ¿Crees que esto puede incentivar a la formalización o provocar el efecto contrario? El problema es que muchas empresas informales lo son por necesidad, no por elección. Si se incrementan los costos sin ofrecer las herramientas para la transición, podríamos ver un efecto inverso. Más empresas formalmente registradas podrían optar por formalizar parte de su operación para sobrevivir. Esto ya ocurrió en el pasado cuando se aumentan las cargas sin los alivios fiscales. Por eso, desde el sector empresarial, hemos propuesto medidas complementarias como la reducción de aportes para fiscales, los incentivos de contratación formal y esquemas tributarios diferenciados por pequeñas empresas. Sin ese respaldo, la formalización será difícil de lograr de manera sostenida. Karen, ¿qué han hecho otros países en Latinoamérica para reducir lo que es la informalidad?
¿qué ejemplo podemos tomar para tenerlo nosotros en cuenta? Hay experiencias muy valiosas. Por ejemplo, en Uruguay se implementaron subsidios al primer empleo formal con resultados positivos. En México, programas de simplificación tributaria como el régimen de incorporación fiscal ayudaron a incluir a pequeños negocios a la formalización. Lo que estos modelos tienen en común es el enfoque gradual, ya que solamente no se trata de imponer normas, sino de acompañarlas a las empresas en el proceso. En Colombia deberíamos considerar algo similar: incentivo por formalización, simplificación de trámites y acceso a créditos para negocios que demuestren crecimientos con empleo formal. Esto sería una fórmula más efectiva que solamente endurecer normas sin apoyo estatal. Uno de los puntos más novedosos de esta reforma laboral es la inclusión de un marco normativo para lo que son los trabajadores de las plataformas digitales, como Rappi, Uber o Didi. Karen, ¿tú cómo ves este intento de regular un sector tan difícil y dinámico de encuadrar jurídicamente? Es un avance necesario y en muchos sentidos urgente. En Colombia, según el Ministerio de Tecnología y el DANE, más de 100.000 personas trabajan en plataformas digitales, muchas de ellas sin afiliación a salud, pensión o riesgos laborales. La reforma plantea que estas empresas deben asumir responsabilidades como empleadoras, ofreciendo condiciones mínimas de seguridad social y estableciendo reglas claras para la relación laboral. No obstante, estas plataformas se basan en un modelo de negocio de flexibilidad y el no reconocimiento al vínculo laboral. Regularlas como empleadoras implica una transformación profunda de ese modelo. La clave será diseñar una figura intermedia que garantice derechos sin destruir la viabilidad del sector, como se está haciendo en países como España con la ley Rider. Daniela, desde la parte del sindicalismo, ¿cómo valoran esta parte de la reforma? Lo vemos como una conquista importante. Hemos recibido muchas denuncias de trabajadores en plataformas que no tienen estabilidad alguna. Sufren bloqueos arbitrarios, trabajan más de 12 horas al día para lograr un ingreso digno. Esto son condiciones de precariedad, por así decir. Lo mínimo que merecen es una protección frente a accidentes, cobertura de salud y garantía en sus ingresos. Aquí es donde la reforma plantea que estos trabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad social sin perder todo tipo de flexibilidad. Esto es crucial para que plataformas que han aprovechado vacíos legales para explotar a sus trabajadores, que son los repartidores o los conductores de dichas aplicaciones, ellos deberían reconocer su labor como trabajo real y con derechos. Esto es un paso que puede tener un efecto dominó en otros sectores informales. Isabela, ¿cuál es la posición del empresariado frente a esta regulación? Las plataformas tecnológicas han traído innovación y oportunidades, pero también es cierto que no pueden operar fuera del marco legal. El problema no es regular, sino cómo se regula. Si se impone un modelo demasiado rígido, podría ahuyentarse la inversión extranjera y afectar a miles de personas que hoy, aunque sin todas las garantías, logran ingresos gracias a estas plataformas. Nos preocupa que la reforma no contemple un diálogo directo con estas empresas, ni explore fórmulas de regulación innovadoras. Por ejemplo, esquemas de cotización proporcional o modelos de asociación con cooperativas. En otros países se ha optado por figuras híbridas que permiten garantizar derechos sin matar la flexibilidad que define el sector. Para cerrar este interesante debate, me gustaría pedirles lo que es una reflexión final. ¿Esta reforma representa un verdadero avance hacia un trabajo más justo o crees que podría convertirse en un retroceso si no se implementa correctamente? Comencemos contigo, Karen. Creo que la reforma tiene una intención positiva y plantea temas que son largamente ignorados en la agenda laboral. Sin embargo, no se trata de lo que dice la ley, sino cómo se implementa. Si el Estado no ofrece los incentivos adecuados, si no refuerzan los mecanismos de inspección y si no se acompaña al sector empresarial en el proceso, corremos el riesgo de aumentar la informalidad o frenar la creación del empleo.
La clave está en el equilibrio entre derechos laborales y la sostenibilidad económica. Bueno, para todos nosotros en el movimiento sindical, esta reforma representa un paso hacia adelante. Por fin se habla de la dignidad, de la estabilidad y de jornadas humanas para todos los trabajadores. Pero sabemos que no basta solo con las buenas intenciones. Debemos exigir que el Estado cumpla con un rol de gerente, donde las empresas respeten la ley y que la ciudadanía entienda que los derechos laborales no son una conquista colectiva, es una oportunidad, esto es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Yo diría que es una reforma necesaria, pero incompleta. Necesita ajustes técnicos, gradualidad y sobre todo una mirada más cercana a la realidad de las pequeñas empresas. Si se logra un equilibrio, podríamos avanzar hacia una Colombia con mejores empleos y más formalización. Pero si no se escuchan todas las voces, se corre el riesgo de ahogar la iniciativa privada y reducir aún más las oportunidades de empleo. Muchas gracias a ustedes tres por esta conversación tan valiosa. Sin duda alguna, la reforma laboral es un tema muy complejo que debe ser abordado con profundidad, diálogo y responsabilidad. A que nos escuchen los invitamos a seguir informándose, participando y defendiendo el derecho a lo que es un trabajo digno, sostenible y justo para todos. Muchas gracias.